Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en la Roma del siglo III para conocer a una figura histórica fascinante, San Sixto II, el Papa número 25. Para esto, nos basamos en fragmentos de un texto, parece que de un trabajo llamado Camino en la Sucesión, de Civic ODM. Este material se centra mucho en su vida y sobre todo en las circunstancias de su muerte, que fueron, bastante dramáticas. La idea aquí es intentar entender por qué este papa, que estuvo apenas un año en el cargo, dejó una huella tan profunda. Vamos a ver esa conexión tan fuerte con la Eucaristía y su final, en plena persecución. Un dato clave, ya lo adelanto, lo ejecutaron mientras celebraba misa, en las catacumbas. Exacto. Un pontificado brevísimo, sí, entre agosto del 257 y agosto del 258 después de Cristo. Justo un año, vamos, pero un año que, como bien dicen las fuentes, estuvo cargado de una densidad, de un significado enorme, que fue mucho más allá de su corta duración, sobre todo las circunstancias de su muerte, que resonaron muchísimo en la Iglesia de aquel tiempo. Vale, pues entremos ya en materia. Para entender bien a Sixto II, primero necesitamos el contexto. A ver, ¿cómo estaba el panorama para los cristianos en Roma a mediados del siglo III? No suena a que fuera fácil. Fácil no, en absoluto. Era un momento de peligro extremo, de verdad. Estamos bajo el emperador Valeriano, que justo entre el 257 y el 258, pues lanzó unos edictos de persecución muy, muy duros contra los cristianos. Y lo interesante, que lo subraya el material que tenemos, es que esta persecución no era, digamos, al tuntún como otras anteriores. Tenía un objetivo estratégico clarísimo. ¿Estratégico? ¿A qué te refieres con eso? Pues mira, Valeriano lo que buscaba era decapitar a la Iglesia, cortar la cabeza, desorganizarla desde arriba. Sus edictos iban directos a la jerarquía, obispos, presbíteros, diáconos. La orden era sacrificar a los dioses paganos y, si no, pena de muerte. Además, se prohibieron las reuniones de culto, sobre todo en los cementerios, en las catacumbas, y se confiscaban los bienes de la Iglesia y los de los cristianos de clase alta, senadores, caballeros, si no renunciaban a su fe. Y claro, Roma, como capital y centro del cristianismo en Occidente, pues fue un foco principal de esta represión tan calculada. Entiendo. O sea, no era solo una hostilidad general, sino un plan para desmantelar la organización y los lugares clave. Y justo ahí, en medio de esa tormenta, en agosto del 257, eligen papa a Sixto II. Madre mía, aceptar ese cargo en ese momento era, ponerse una diana en la espalda. Sin una duda, totalmente. La elección papal en esas circunstancias era prácticamente una sentencia de muerte anunciada, sí. Su predecesor, Esteban I, ya había tenido un pontificado muy complicado y la cosa solo había ido a peor. Sixto II sabía perfectamente a lo que se enfrentaba, vamos. Por eso su pontificado no pudo ser de grandes obras o reformas, claro. La prioridad absoluta era, pues, mantener unida a la gente, fortalecer la fe con todo el miedo que había y, al final dar testimonio, sobrevivir y ser fiel. Eso era todo. Y ese testimonio llegó a su punto álgido, digamos, apenas un año después, en agosto del 258. Hablemos de ese martirio. Las fuentes lo pintan con mucha fuerza, ¿no? ¿Puedes reconstruir un poco la escena según lo que sabemos? A ver, lo que el material nos cuenta es que el 6 de agosto de 258, Sixto II estaba celebrando la Eucaristía en las catacumbas de San Calixto. Hay que imaginarse la escena, bajo tierra, en esos cementerios subterráneos, laberínticos, que usaban los cristianos no solo para enterrar a los muertos, sino también como sitio de reunión secreta para el culto, precisamente para intentar esquivar los edictos. Es increíble pensar en eso. Celebrar el rito central de tu fe ahí, rodeado de tumbas, con el miedo constante a que te descubran, le da otra dimensión a la idea de comunidad y de sacramento, claro. Totalmente. Era un acto de resistencia y de una fe profundísima. Y Sixto II no estaba solo, Le acompañaban varios de sus diáconos, sus colaboradores más cercanos en la gestión de la Iglesia de Roma y en la liturgia. El texto menciona a 4 que murieron con él: Januario, Magno, Vicente y Esteban.
Estaban, pues eso, en plena celebración litúrgica cuando irrumpieron los soldados romanos. Irrumpieron allí mismo. En las catacumbas. Aunque fuera un lugar secreto, o al menos discreto. Parece que sí. O quizá los pillaron justo al entrar o salir. Las fuentes no son, digamos, 100% exactas en el punto del arresto, pero sí en que ocurrió en el contexto de la celebración eucarística, en esa zona de las catacumbas de Calixto, en la Vía Apia. Lo que sí recalca el material es la rapidez de todo lo que vino después. El arresto fue seguido casi... Inmediatamente por la ejecución. Sí, inmediatamente, o casi. Fueron decapitados allí mismo o muy cerca. Fue un golpe brutal, directo, pensado para aterrorizar y para, desmantelar el liderazgo cristiano en el mismísimo corazón del imperio. Un papa ejecutado celebrando la Eucaristía. Y has mencionado a los diáconos. Ahí es donde entra la conexión con otra figura muy, muy conocida, ¿verdad? Efectivamente. Entre los 7 diáconos de la Iglesia de Roma de aquel momento, el más famoso hoy día es San Lorenzo. El texto aclara que, aunque muchas veces se le relaciona directamente con el martirio de Sixto II, Lorenzo no murió ese mismo 6 de agosto con el Papa y los otros 4 diáconos, pero sí fue arrestado en la misma redada, o justo después. ¿Y qué pasó con él? ¿Se sabe algo más? Sí, según la tradición que recogen las fuentes, Valeriano o sus prefectos le pidieron que entregara los tesoros de la Iglesia, claro, pensando en oro y plata. Y Lorenzo pidió unos días, reunió a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos de la comunidad y los presentó diciendo: «Estos son los tesoros de la Iglesia». Un acto de desafío total, claro. Y eso le costó la vida. Lo martirizaron pocos días después de Sixto II, seguramente el 10 de agosto, en la famosa Parrilla. Y se convirtió en uno de los mártires más venerados no solo en Roma, sino en toda la cristiandad. Vaya historia también. Pero volviendo a Sixto II, lo que el texto parece destacar es el simbolismo tan potente de su muerte en concreto. El líder de la Iglesia asesinado mientras celebra el sacramento central, rodeado de sus colaboradores. Eso tiene mucha fuerza. Exacto, eso es lo fascinante y lo que el material subraya como un punto clave. Sí, este evento se convierte en un icono potentísimo. Es la imagen visual de la unión inseparable entre 3 realidades que eran fundamentales para la Iglesia primitiva. El ministerio petrino, o sea, el Papa como sucesor de Pedro y cabeza visible, la Eucaristía, que era el corazón mismo de la fe y de la vida cristiana, el memorial del sacrificio de Cristo, y el martirio, el testimonio supremo de fe, la imitación de Cristo hasta dar la vida. La muerte de Sixto II sella estas 3 realidades en una sola imagen imborrable. Entiendo la potencia simbólica, sí. El líder no solo muere por su fe, sino en el acto mismo de celebrar el misterio central. Eso nos lleva a pensar en el legado. Más allá del hecho trágico, heroico de su muerte, ¿qué impacto tuvo Sixto II a largo plazo, según estas fuentes? ¿Por qué se le recuerda tanto con un papado tan corto? Pues el material que estamos viendo desgrana ese legado en varias dimensiones. Primero, en un plano más, digamos, espiritual y teológico, destaca varios puntos clave. Se le considera, lo primero de todo, un defensor de la Eucaristía. Morir así, prácticamente inmolado en el altar mientras ofrecía el sacrificio, lo convirtió en un símbolo vivo de la centralidad y la verdad de la presencia de Cristo en ese sacramento. Su muerte se vio como la confirmación última de su fe en la Eucaristía, algo por lo que valía la pena morir. No es solo creer en la Eucaristía, es como identificarse con ella hasta la muerte misma. Precisamente. En segundo lugar, se le recuerda como un pastor cercano. A pesar de las circunstancias tan horribles y lo breve de su tiempo, las fuentes lo describen como un obispo humilde, caritativo, valiente. Lejos de esconderse o abandonar a su gente, se dice que animaba a los fieles, los fortalecía en la fe, los preparaba para lo que pudiera venir. Era un líder que compartía el peligro con su pueblo, no alguien que mandaba desde lejos. Esa cercanía en el momento de la prueba dejó una huella muy profunda. Y eso imagino que conecta con el tercer punto que mencionabas antes en la estructura. Sí, claro. Su muerte y la de sus diáconos actuó como semilla de mártires. El ejemplo del propio obispo de Roma, enfrentando la muerte con esa serenidad y fe, pues inspiró a muchísimos cristianos a mantenerse firmes. El texto sugiere que esto no solo levantó la moral de la comunidad romana en un momento crítico, sino que también consolidó muchísimo el prestigio y la autoridad moral de la sede de Roma. Ver al Papa morir así reforzaba esa percepción de Roma como el lugar donde la fe apostólica se vivía y se sellaba con sangre.
O sea que su martirio no fue solo un episodio trágico más en la lista de persecuciones, sino que tuvo una resonancia especial por quién era, cómo murió y dónde murió. Se convirtió en un punto de referencia clave para la identidad de la Iglesia romana. Exactamente. Y el texto profundiza aún más en esto, explorando lo que llama la dimensión apologética, es decir, cómo estos hechos sirvieron para explicar y defender la fe cristiana, tanto ante el mundo pagano como para los propios cristianos, revelando aspectos muy profundos de cómo se entendían a sí mismos. ¿Y qué aspectos destaca ahí esa dimensión apologética? Sin duda. Otro punto es cómo este evento reforzó la identidad de Roma como iglesia martirial. Ya existía la tradición importantísima del martirio de Pedro y Pablo en Roma. El martirio del Papa Sixto II, en esas circunstancias tan significativas, vino a consolidar esa imagen. Roma no era solo la capital del imperio. Para los cristianos, se afirmaba como el lugar por excelencia donde la fe se autentificaba con el testimonio supremo de la sangre. La autoridad de Roma no venía solo de Pedro y Pablo, sino también de esa disposición continua de sus líderes a seguir sus pasos. Es como si cada mártir importante en Roma añadiera una capa más a esa identidad, ¿no? Así es. Y esto conecta con el último punto apologético que menciona el texto, la sucesión apostólica como testimonio. Se interpreta que ser sucesor de los apóstoles, y en concreto de Pedro para el obispo de Roma, no significa solo heredar una doctrina o una autoridad legal, digamos, implica sobre todo heredar la disposición al martirio, la voluntad de dar la vida por las ovejas, como hizo Cristo, el buen pastor, y como hicieron los apóstoles. El texto sugiere que cada papa, al asumir su ministerio, aceptaba implícitamente esa posibilidad radical. Sixto II la encarnó de la forma más dramática posible, mostrando que el liderazgo en la Iglesia estaba unido de forma inseparable al testimonio personal, hasta las últimas consecuencias. Es una perspectiva muy potente sobre el papado, ¿sí? Que va más allá de la simple administración o la doctrina. Su muerte sirvió para subrayar estas creencias fundamentales de una manera muy visual y visceral para la Iglesia de entonces. Entendido. Y ya para ir cerrando el análisis de las fuentes, el texto saca lo que llama un mensaje pedagógico. ¿Cuáles serían esas lecciones centrales que se desprenden de la historia de Sixto II? Pues el material las resume en 3 ideas clave, como una especie de enseñanza para siempre, extraída de estos hechos históricos. La primera es reafirmar que la Eucaristía es el corazón de la vida cristiana. La muerte de Sixto II, durante su celebración, subraya de forma tremenda que, para la Iglesia primitiva, este sacramento no era un rito secundario o solo simbólico, sino el centro vital de su fe y su comunidad. Era la fuente de la fuerza y la expresión máxima de su identidad, algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo, incluso la vida. La centralidad absoluta del sacramento, vamos. Exacto. La segunda lección es que el Papa, como sucesor de Pedro, es ante todo un testigo de Cristo crucificado y resucitado. El texto enfatiza que, más allá de sus funciones de gobierno, de enseñanza o de unificación, la función primordial del obispo de Roma, vista a través del martirio de Sixto II, es ser un testigo fiel de Jesucristo, un testigo dispuesto a seguirlo hasta la cruz. Esto vincula la autoridad papal no tanto al poder, sino a la credibilidad que nace del testimonio personal y del servicio llevado al extremo. Una visión de liderazgo como servicio y testimonio radical. Muy fuerte. Efectivamente. Y la tercera idea retoma y confirma algo que ya había dicho Tertuliano unas décadas antes, a principios del siglo III. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, sanguis martyrum semen Christianorum. La fuente sugiere que el impacto del martirio de Sixto II, de Lorenzo y sus compañeros, lejos de aplastar a la comunidad cristiana de Roma, tuvo el efecto contrario a largo plazo. Sirvió de inspiración, fortaleció la fe de los creyentes y, paradójicamente, atrajo a otros por la fuerza de ese testimonio. Demostró la vitalidad de una fe por la que sus líderes estaban dispuestos a morir, lo cual generaba admiración e interrogantes incluso entre los paganos. El intento de Valeriano de descabezar la Iglesia, en este sentido, pues fracasó. La Iglesia encontró en el martirio de sus líderes una fuente inesperada de fortaleza y crecimiento. Así que bueno, recapitulando un poco nuestro recorrido por estas fuentes, hemos visto la figura de Sixto II surgir de un contexto de persecución terrible bajo Valeriano. Un papa elegido para un cargo de riesgo extremo,
cuya fidelidad a la Eucaristía lo llevó a ser asesinado mientras la celebraba en las catacumbas de Roma, junto a varios de sus diáconos. Un pontificado de apenas un año, que sin embargo dejó una marca imborrable en la memoria cristiana, por la fuerza simbólica de su martirio y su testimonio como pastor. Sí, su historia es como un pequeño universo que condensa muchos elementos cruciales del cristianismo de los primeros siglos. La centralidad absoluta de la Eucaristía, la cruda realidad de las persecuciones del imperio, la importancia fundamental del testimonio personal y el martirio como sello de autenticidad de la fe, y el papel cada vez más relevante de la sede de Roma como faro de esa fe vivida hasta las últimas consecuencias. Y quizá una reflexión final que se desprende de este análisis y que el texto parece invitar a hacer, gira en torno a esa idea recurrente del líder religioso, en este caso el Papa, como ante todo un testigo. No se le presenta solo como un administrador, un teólogo o un gobernante, sino fundamentalmente como alguien cuya vida entera, y si hace falta su muerte, debe dar testimonio de aquello en lo que cree y enseña. Esta concepción del liderazgo, basada en la coherencia radical entre palabra y vida, llevada al extremo en el caso de Sixto II, plantea una pregunta que yo creo que trasciende el contexto histórico y religioso específico. ¿Y cuál sería esa pregunta para terminar? Pues nos lleva a reflexionar sobre qué significa realmente ser testigo de convicciones profundas en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué implica mantener la integridad y la coherencia hasta el final, especialmente cuando hacerlo tiene un costo personal alto, ya sea social, profesional o, como en este caso extremo, vital? Es una pregunta sobre la naturaleza del compromiso auténtico y la fuerza que puede tener el ejemplo personal, una cuestión que sigue resonando con fuerza hoy en día, muy lejos de las catacumbas romanas del siglo III.